La semana pasada hablamos de la santidad de Dios. A los que estuvieron acá, Dios es perfecto, sin igual. La Biblia en Levítico 11 y Primera de Pedro nos llama a ser santos. Entonces aprendimos de que ser santo no es ser perfecto. Y entendimos que esto es un proceso de vida, ¿verdad? Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en mí, la continuará perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea que el proceso de santidad o el proceso de ser escogido o separado es de toda la vida. No es que yo el año pasado levanté la mano, Señor, quiero seguirte, me bauticé y ahí se acabó la cosa. No, ese es el comienzo. Uno continúa poco a poco desarrollándose. Entonces por eso vemos a veces, no siempre, pero por eso vemos a veces que mucha gente mayorcita tiene más conocimiento que algunos jovencitos. No siempre, pero es porque llevan un tiempo. No señale a nadie. No, nadie lo miró. Entonces, hablamos la semana pasada que somos llamados a ser diferentes y a hacer la diferencia. En esa misma línea, hoy quiero continuar. A mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho más que nada la historia presentada por Pablo. El apóstol Pablo, el fariseo Saúl, todo eso, a mí me gusta mucho cómo él presenta la historia y cómo él hace todos sus libros, porque si nosotros hemos estudiado o un poquito de conocimiento, nos damos cuenta de que Pablo era un hombre con tanto conocimiento, era un hombre estructurado, disciplinado, la palabra lo dice, él mismo de él dice, yo era fariseo de fariseos. Entonces, él era perseguidor de la iglesia, alguna gente dice que él era asesino de cristianos. No podemos entrar en ese argumento, eso podemos hacer un podcast de eso, a ver si él físicamente realmente mataba a gente o si solamente los perseguía, los recogía y los llevaba, ¿verdad? Entonces, si buscan Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, les quiero hablar de algo bien interesante y bien simple a la vez. Es una exhortación que Pablo nos está dando. Pablo le está dando una exhortación a una iglesia en donde, ahorita les voy a dar un poquito más de desarrollo, pero era una iglesia nueva, era una iglesia joven, la iglesia de Tesalónica o Tesalónica. Y si buscan el capítulo 5, pero antes de entrar ahí, el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, Pablo les escribe acerca de la vida que agrada a Dios. Recuerda, le está hablando a una iglesia joven. Y esta carta completa es muy buena, toda la Biblia es buena de hecho, pero luego un poco más adelante en el capítulo 4, Pablo habla acerca de los hermanos que mueren o que ya duermen o que ya no están. Recuerda que una persona que precisamente acaba de conocer al Señor, tiene muchas preguntas. ¿Y qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Y qué voy a pasar cuando yo muera? Entonces Pablo le estaba hablando a estas personas de esa manera. Ahí no es donde quiero entrar. Si buscan por favor Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versos, comenzando en el verso 12. Quiero comenzar ahí porque me parece que la primera parte del capítulo 5 es una continuación del capítulo 4. Entonces, vamos a entrar en el verso 12, ¿ok? Primera de Tesalonicenses está en el Nuevo Testamento, más o menos allá a la mitad del Nuevo Testamento. Capítulo 5, ¿sí? Verso 12. Amén, amén, ajá, en inglés. Amen. Amen, amen. Leemos la palabra. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y lo instruyen. 13. Y que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con otros. 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Mira, amonesten a los indisciplinados. Animen al desalentado. Esto es una exhortación simple, pero mira lo que dice Pablo otra vez, 14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Simple, ¿verdad? Ajá. Sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Voy a continuar en el verso 16, pero ya ahí en esa exhortación hay una parte increíble de lo que Pablo nos está diciendo. Trabaja diligente para el reino y bendice a los que trabajan para el reino. Vive en paz los unos con los otros. Ayuda a los indisciplinados. Eso parece simple, pero no lo es. Ok, vamos a continuar en el 16. Estén siempre gozosos, Padre mío. Estén siempre gozosos, o sea, que esté siempre feliz. 17, oren sin cesar.
No me levanten las manos. ¿Cuánto oramos sin cesar aquí? No voy a mirar. 18. Den gracias en todo. Incluso cuando se me rompe el carro, dice todo. Den gracias en todo. Voy a leerlo otra vez, el 16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 19. No apague el espíritu, no desprecien la profecía, antes bien, examínenlo en todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Y el 22 dice, absténgase de toda forma de mal. En inglés dice, that's a mouthful, es mucho. Voy a leerlo otra vez, del 16 al 22. Vamos a leerlo con detenimiento, ¿ok? Otra vez, del 16 al 22. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo en todo cuidadosamente. Retengan lo bueno, absténgase de toda forma de mal. La primera carta a los tesalonicenses es probablemente la carta que entendemos que es más antigua de Pablo. Se escribió aproximadamente en el año 41 después de... Y es diferente a Gálatas o Corintios, porque interesantemente no fue una carta para corregir a una iglesia que estaba haciendo algo mal. Muchas de las cartas que vemos acá es una carta en donde dice, ustedes son fornicarios, ustedes son abusadores, ustedes son unos ladrones, cambien su camino. Esta carta no tiene ese tono, esta carta no es así. Esta carta es una carta en donde Pablo le está escribiendo a una iglesia recién convertida, recién unida, y le está dando una información vital, importante para el crecimiento y el desarrollo de una vida con Cristo. Es simple, es muy simple la carta, pero tiene en sí tanta información. Me gusta el tono de esta carta y la segunda también porque son dos cartas a Tesalónica. Pero el contexto es muy importante. En Hechos 17, del 1 al 9, nosotros vemos que Pablo llegó a Tesalónica. ¿Cómo se dice en español? Tesalónica, ¿verdad? En inglés es Tesalónica. Y durante su segundo viaje misionero, predicó por 3 sábados en la sinagoga de ese lugar. Esto lo pueden encontrar en Hechos 17. Apúntenlo por ahí para que hagan su estudio. Entonces, muchas personas creyeron, judíos, griegos, y muchas personas decidieron, vamos a hacer una iglesia porque este mensaje es diferente, este mensaje es de verdad, hay algo aquí. Pero Pablo se tuvo que ir huyendo porque entonces vieron lo que él estaba haciendo y lo persiguieron, comenzaron a hacer daño y se tuvo que ir. Dejó a la iglesia como que a mitad, la iglesia no estaba desarrollada. Entonces Pablo siempre tuvo la corazonada de que cómo habrá quedado esa gente, cómo habrán quedado esos hermanos que todavía no tenían un desarrollo, un conocimiento, y Pablo estaba preocupado. Por eso él envía luego a Timoteo a ver cómo está esto. Entonces cuando Timoteo regresa con buenas noticias, Pablo dice, qué excelente, vamos a enviar una carta a esta gente. Pero la manera que podemos interpretar esto, podemos ver un problema y a la vez creo que podemos ver el porqué de la exhortación. Entonces, la iglesia era nueva, primero. Los creyentes apenas habían recibido enseñanza. Segundo, estaban siendo perseguidos. Recuerda, ¿quién era el imperio? ¿Cuál era el imperio que dominaba en ese tiempo? El imperio romano. Extremadamente celosos con su emperador, con sus dioses. Ellos no querían que nada ni nadie adoraran a nada más. Ellos tenían algún tipo de acuerdo y entendimiento con los judíos locales de ese tiempo, pero ellos eran muy celosos con su religión y con el servicio al emperador. Entonces los cristianos estaban siendo perseguidos. Una iglesia nueva, los creyentes no habían recibido enseñanza, estaban siendo perseguidos y Pablo no sabía si ellos se habían mantenido firmes. Una preocupación. Es como nosotros, por ejemplo, enviamos a nuestros hijos a hacer lo que sea y uno presenta una cara fuerte. Él lo va a poder hacer, pero por dentro está, Dios mío, ayuda a lo que ese muchacho no sabe lo que está haciendo. Y yo tengo que ser fuerte y tengo que dejarlo y tengo que dejar que ella haga, pero yo sé que algo va a pasar. Y Pablo se sentía de esa manera. Imagínate, los hijos, eso es algo, no vamos a entrar ahí porque yo todavía no he enviado al mío a trabajar. Yo le digo algo, yo no me imagino al nene mío de 15 años por ahí trabajando en Publix o en McDonald's. Eso yo todavía tengo que bregar con eso. Pero algo muy interesante acerca de cómo comienza la carta, Pablo comienza, como siempre, primero agradeciéndole a Dios.
¿verdad? Yo soy siervo de Cristo, yo soy esto. Pero entonces en el primer capítulo, que les exhorto que lo lean, mira lo que dice: vuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes. O sea, una iglesia nueva, reciente, joven. No estoy hablando de que la gente de adentro, los miembros eran jóvenes. Tal vez no, tal vez sí. Pero era una iglesia que llevaba poco tiempo. Y mira lo que dice, 1 Tesalonicenses 1:8. Su fe se ha extendido por todas partes. Qué cosa tan interesante. ¿Cómo ocurrió esto? No había internet, no había imprenta, no habían edificios de almacenes, no había denominación. Lo que tenían era una fe auténtica. Y la fe auténtica, muchas veces uno, sin tener que apuntarlo por ahí, se ve, se nota y se riega por todos lados. Esa señora, esa gente tiene una fe real. Y Pablo se dio cuenta de esto. Podemos ver que no hay que llevar décadas en el Evangelio, cientos de años, para tener una fe auténtica. ¿Sabes? Una persona, por ejemplo, que se acaba de bautizar y que acaba de creer y todo, y ya, wow, ya lo tienen cantando, ya lo tienen trabajando. Hay diferentes deseos de trabajar, y una persona que quiere trabajar, que quiere hacerlo, puede llevar 2 días en el Evangelio. Ahora, yo no estoy diciendo que la educación no es buena, que el desarrollo no es bueno. Pablo mismo estuvo años aprendiendo la palabra, pero cuando Pablo iba de camino a Damasco, que se encontró con esa pared que fue Jesús, ya Pablo tenía conocimiento. Ya Pablo tenía mucho conocimiento. No fue que él fue de un momento a otro. Después él se desarrolló y se entiende que fueron entre 13 a 15 años que hizo su primer viaje misionero. Pero ya él tenía conocimiento. Entonces él está hablando a esta iglesia, les está diciendo: esa fe que ustedes tienen, que es una fe que es muy conocida, es increíble, qué bueno. Se lo dice de forma de alegría. No es como cuando le escribió a los de Corintios, que le dijo: ¿qué rayos ustedes están haciendo? Fornicando y haciendo yo no sé qué. Les estaba como que motivando. Entonces, entre los capítulos 1 al 4 de esta carta, Pablo le está dando a esta iglesia un curso intensivo o acelerado de lo que nosotros le llamamos eclesiología o cristología, pero avanzado. ¿Sabes? Estamos diciendo que Pablo le está dando un set de leyes, pero eso es así, tienen que aprender así de una, porque Pablo no podía estar allí con ellos. A veces nosotros tenemos trabajos y tenemos responsabilidades que uno no sabe ni cómo se metió en esas responsabilidades, que Dios nos posicionó allí, porque Dios sabe que tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos la disciplina y, más que nada, el deseo. ¿Sabes lo que es tener un empleado? Una persona que uno tenga trabajando con uno y que esté ahí puramente, solamente por obligación, por el cheque, por el dinero, que no quiera trabajar, que esté por obligación, versus que uno tenga a alguien al lado que es completamente voluntario, pero que no quiera hacer nada más que servirle a Dios. Hay una gran diferencia. Nosotros tenemos que ver cuáles somos. Pero mira, en esta iglesia joven, Pablo le exhorta primero, como leímos, vivan en paz. Dice, viven en paz. Segundo, sean pacientes. Tercero, animen a los que están desalentados. La persona que está desanimada, anímalo. Esto es demasiado mucho pedir para un joven creyente. Pensemos en esto. Vive en paz, sé paciente, anima a las otras personas, ayuda al débil. Un joven creyente normalmente diría: yo soy débil, que me ayuden a mí. Y Pablo está diciendo: no, ya no te mires tú como débil ni nada, ayuda, bendice. Gócense siempre por todo. ¿Qué es esto de gozarse por todo? Oren sin cesar, den gracias, no apaguen el Espíritu de Dios en ustedes, examínenlo en todo, absténgase del mal. Pablo le está pidiendo que vivan una vida perfecta a una gente que llevan 2 o 3 meses a 1 año conociendo del Señor. No han tenido estudio, no han tenido desarrollo, no han tenido instituto, no han tenido quien le explique la Biblia. ¿Cómo es posible esto? Y vamos a hablar claro. Ninguna de estas cosas es fácil, pero miren esto: ser pacientes y vivir en paz con todo no es algo fácil. Le dicen: don Pedro, usted sea paciente, aguántelo todo y viva en paz con todo el mundo, que todo va a estar bien. Y dicen: no, pero Dios mío, esto no es posible. ¿Quiénes de ustedes, miren esto, quiénes de ustedes le han hecho un favor a alguien y en medio de hacerle el favor, la persona recibiendo el favor se molesta con usted? ¿Sabe? Hermano, qué sé yo, ayúdame a mudar la casa. Ayúdame a yo no sé qué. Cuando usted llega a mudar la casa, lo que sea, se va y la persona está molesto con usted porque usted llegó tarde. O usted no sé qué. ¿Cómo uno puede tener paciencia y vivir en paz con una persona que se molesta con uno así? Y Pablo te está diciendo: no importa lo que te hagan,
Ten paciencia con todo el mundo. Vive en paz. Gózate por todo. Me parece que esta gente, el nivel de conocimiento que habían adquirido en este tiempo no fue básico solamente. El Señor los está usando de una manera diferente. Pero hay algo demasiado vital en esta corta exhortación. Y denme un tiempo, ¿ok? Requiere dedicación, obediencia y todo, pero hay algo que es muy difícil, muy importante y que se nos hace difícil hacer, que es oren sin cesar y no apaguen al Espíritu de Dios. Oren sin cesar y no apagar el Espíritu de Dios. Esta parte de la exhortación, iglesia, es tan importante. Ora sin cesar y no apagues el Espíritu. Nosotros podemos venir acá todos los domingos y si nosotros no oramos sin cesar y nosotros no tenemos lo que es, que ahora les voy a explicar, el fuego del Espíritu, hay una gran diferencia. Mira, ¿qué es esto de apagar el Espíritu de Dios? ¿Puedo remover al Espíritu de Dios de mi vida? Si Pablo lo está diciendo o lo está exhortando de manera tan simple, pero tan vital, es importante porque en esta iglesia joven, en su desarrollo, puede pasar esto. El desánimo puede llegar. Y claro, no importa cuán joven sea, pero puede llegar. Mira, también en ocasiones algunas congregaciones tienen buenas intenciones de ayudar, de hacer todo, pero después con el tiempo se convierten en centros de ayuda a la comunidad, centros comunitarios. Y entonces nos movemos de ser iglesia que ayuda a la comunidad a ser un centro de comunidad. Y ahí es en donde Pablo está diciendo que está corruptor. Tú no apagues la luz. Yo pienso en eso rápido. Pablo está diciendo, no hagas eso, no apagues la luz. O yo pienso, por ejemplo, rápido, el carro, no enciende el carro, no apagues el carro. Después, si lo apaga y no enciende, eso es otro problema. Pablo está diciendo, no apagues algo que es tan importante. Entonces, las instrucciones finales de Pablo a la iglesia de Tesalónica subraya la responsabilidad del creyente guardar su integridad espiritual con este mandamiento. No apagues a Dios en tu vida. Nunca. No importa qué esté sucediendo. El texto original del verbo apagar se utiliza aquí, habla de suprimir el fuego o sofocar una llama. La palabra es sebenomi. Y la palabra espíritu es neuma, con P al principio, con E mayúscula, que está hablando del Espíritu de Dios. Entonces está hablando de Espíritu de Dios y está hablando de un fuego, de una llama. ¿Cómo lo unimos? El Espíritu Santo es como un fuego que mora en cada creyente. ¿Ok? En cada uno de nosotros. En cada uno que me escucha, en cada uno de los que se reúne allá. El Espíritu Santo de Dios es como un fuego, como una llama, como un poder, como un palpitar que está ahí, así, ahí, siempre haciendo así. Y cuando Pablo está diciendo, no lo apagues, está advirtiendo a los cristianos que no suprimamos ese fuego del Espíritu de Dios que arde dentro de nosotros. De hecho, en 2 de Timoteo, luego él dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, está hablando de fuego, el fuego quema, alerta, te despierta. No te duermas en el Señor, dice. Mantente ardiendo ahí. 1 de Timoteo 4 luego dice, no descuides o apagues el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos. No lo apagues. No importa qué está sucediendo. Esta mañana el pastor Luke pasó por aquí, estábamos hablando, él siempre viene. Si él no viene, yo voy y hablo con él. Ustedes todos saben que hay un pantry de comida, ¿verdad? Aproximadamente 600 familias semanal reciben comida, ayuda acá. Y el aire se dañó. El aire está dañado. Ellos hicieron una campaña para recaudar fondos para arreglar el aire. Cuando yo entré a la campaña, yo vi que eran $1,000. Yo dije, tiene que ser un error esto. Porque $1,000 es mucho dinero, pero $1,000 no es tanto como para uno arreglar un aire de un lugar en donde son miles de personas. $1 que de cada persona que recibe por un mes se recupera 3 veces. Entonces yo le pregunté a él esta mañana, le dije, ¿cómo es posible? ¿Sabe? Ya lo recaudaron, entiendo que ya lo recaudaron o están cerca. Yo le dije, ¿cómo es posible que tuvieron que pedir así $1,000? Y me dice, es que lo que pasa es que no siempre todo el que recibe y todo el que ayuda y da y trabaja, entonces la iglesia no tiene, hay que pedir.
Él me dice, pero el fuego del Espíritu de Dios no se va a apagar en nosotros. Vamos a seguir trabajando. Qué cosa tan interesante. Me hizo pensar automáticamente en lo que Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica. Se te dañó el aire, no tienes dinero, que no se apague. Ese fuego continúa. Cuando nosotros estamos trabajando con el fuego de Dios así activado, nada nos detiene, nada te hace echar para atrás, nada quebranta tu fe. Y Pablo le está diciendo a esta iglesia joven, que no se apague el espíritu dentro de ti. Tienes que trabajar, ve a trabajar. Atender el negocio, atiende el negocio. Criar a los niños, te sacaron el apéndice. Que no se apague el fuego de Dios en ti. Nada hace sentido fuera de ahí. Y la Biblia con frecuencia describe la presencia del Señor como fuego consumidor. Éxodo 3 lo menciona, Hebreo 12 lo menciona. Y el fuego representa celo, pasión, entusiasmo, poder, iluminación, pureza. El fuego de la presencia de Dios existe o debe existir en cada uno de nosotros. Y no se debe apagar. Semana tras semana, todo lo demás. Pablo, en estas instrucciones que son simples pero importantes, está diciendo, hermano o hermana, llegarán muchas razones por las cuales ustedes se van a desanimar. Nosotros dudaremos. Nosotros vamos a tener preguntas, nos vamos a querer dar por vencido, vamos a querer cancelar, vamos a odiar en ocasiones, llegarán muchas tentaciones de arrepentirse, llegarán muchas tentaciones de decir que no cuando ya dijo que sí, cambiar su no por un sí o cambiar su sí por su no, pero que no se apague la llama, el fuego, la voz del Espíritu en su vida. Oh, hermano, usted lo dice muy fácil y yo no sé qué, claro. Yo se lo presento de manera que Pablo lo presenta. Pablo es una persona con letra de verdad, con estudio, con educación. Y él no lo complicó más. Él no hizo una extensión de explicación de lo que él dijo. Él dijo que no se apague el espíritu. Ora sin cesar. Gózate en todo. Muy simple. Para una iglesia joven que lo entendiera fácilmente. En ocasiones yo mismo peco de esto. De complicar las cosas. Y me di cuenta ahí que Pablo no está complicando la cosa. Pablo está diciendo que no se apague ese fuego del Espíritu. Cuando no apagamos el Espíritu, su ardiente presencia trae unidad, bendición y comunión, libertad, paz y vida en la resurrección. Qué complicado, Dios mío. Qué situacioncita en donde yo tengo que dejar y tengo que soltar. Y Pablo dice, solamente no apagues a Dios en tu vida. El hermano o la hermana mío, mi pareja, la persona que está al lado mío, no puede apagar el Espíritu de Dios en mi vida por mí. O sea, yo no puedo ir donde mi esposa y decirle, voy a apagar el Espíritu de Dios en tu vida. Ni ella puede decírmelo a mí, esto es individual. Esto es individual. Si yo no oro sin cesar, si yo no, el Espíritu se apaga en mi vida, él no es que se esconde o se va, se apaga. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo puedo ayudar a mi esposa, ella me puede ayudar a mí, ahí me está viendo. Pero yo no puedo decidir por ella a hacerlo. Entonces, yo no puedo, que esta persona no me deja estudiar la palabra, que esta persona no me apoya, que esto. Es que esto es individual, es una responsabilidad individual. Algunos quieren creer, algunos no quieren creer. Yo tampoco estoy diciendo que vivan una vida sin preocuparse por los demás. Es importante, especialmente la pareja de uno. Es importante uno estar pendiente, ayudarse y todo lo demás. Pero ¿cómo es posible que alguien, o pensamos a veces, estoy buscando la manera de cerrar, deme unos minutitos, ¿cómo es posible que algo tan importante como el fuego del Espíritu en mi vida, alguien me lo pueda quitar? ¿Sabe? Algo que estamos hablando de verdad de vida o muerte. ¿Cómo es posible que yo le dé acceso a alguien a que controle algo tan importante en mi vida? No puede ser, no debería ser. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia que hay muchísima tela para cortar, tan simple, pero hay muchísimo. Pero las instrucciones son simples. Y miren el verso 16, para ir cerrando. Miren, si lo tienen por ahí, miren el verso 16 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Verso 16. Estén siempre gozosos por todo. Hermanos, esto no es fácil, especialmente cuando hacemos las cosas con nuestra propia fuerza, esperando nuestros propios resultados. ¿Y cómo vamos a estar gozosos cuando no tenemos suficiente dinero en la cuenta? ¿Y cómo vamos a estar gozosos cuando hay que trabajar 20 horas al día, 7 días a la semana?
¿Cómo podría estar yo gozoso si mi matrimonio está en la ruina? ¿Cómo puedo estar yo gozoso si no tengo buena relación con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo puedo estar yo gozoso así? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que te olvides de todo? ¿Que lo ignores todo? Claro que no. Pablo pasó por muchísimas cosas. Mira, tan solo en Hechos 14 nosotros vemos que Pablo estuvo en peligro de muerte. Mira, rapidito y para avanzar. 5 veces Pablo recibió 39 azotes de los judíos. 5 veces. Azotes. 39 veces. 39 azotes, ¿ok? 5 veces. 3 veces fue azotado con vara. Una vez fue apedreado, que pasó en Listra, y lo dejaron por muerto. 3 veces naufragó, pasó una noche y un día en alta mar, enfrentó peligros, ladrones, enfrentó a los judíos, a los gentiles, desiertos y falsos hermanos. ¿Sabe? Pablo sabe de lo que estaba hablando. Está gozoso en todo, no quiere decir que está libre de problemas y libre de situaciones. El hombre que nos dice que estén gozoso en todo momento tuvo sus luchas. La clave es entender qué significa el gozo en la Biblia. ¿Qué es esto de estar gozo? El gozo no es lo mismo que feliz. El gozo no es sinónimo de felicidad. Pablo no está diciendo, sé feliz con todo lo que te pase. O sea, anímate por todo. Él entiende las situaciones. El gozo es una aceptación de que Dios está presente en todo y tiene el control. Pablo está diciendo, en el gozo bíblico es diferente, es una confianza profunda en Dios que permanece aún cuando las circunstancias son difíciles. Por eso en Santiago dice, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Santiago 1:2. No porque la prueba sea agradable, sino porque Dios está obrando en medio de ella. Y lo que pasa es que a pasar por diferentes pruebas, tenga salud. ¿Quiénes somos en esta tierra? Si tenemos un código de ADN, vamos a pasar por alguna prueba. Y Pablo dice, gózate, o sea, confía, suelta tus deseos, tus cosas y confía en Dios. No es que estés feliz en todo. Regocijarse no es ser ignorante a la realidad. Hay problemas, hay que trabajar. Esto no es ignorarlo todo como el viento que se lo lleve, que lo trae, pero es tener la convicción y la certeza de que el mismo Dios a quien usted cree, usted vino hoy, los que me ven y todos, vinimos hoy porque creemos en un Dios. Y tener gozo es que creer que ese mismo Dios, ese mismo al que nosotros le dijimos, enamórame de ti, tiene el control. Yo lo puedo soltar todo. Esta mañana estaba escuchando una predicación que me pareció bien interesante. Ya estoy cerrando. Me pareció bien interesante. El predicador estaba diciendo, yo argumento, un predicador famoso, yo argumento que los ministros no deben pedir dinero los domingos. Yo dije, qué chévere, porque yo creo lo mismo. Yo creo que los ministros, si realmente predican, confían en Dios, que confíen que el Señor va a traer los fondos y los recursos. Ahí está la prueba, ¿verdad? Yo confío en Dios, pero acuérdese de la campaña de... Entonces, Pablo está diciendo, gózate en lo que ves y en lo que no ves. Y luego, rapidito para terminar, orar sin cesar. La herramienta más poderosa que tenemos, que menos usamos. Se lo digo yo por mí también, por mi experiencia. Yo quisiera orar más de lo que yo oro todos los días. Oro, pero creo que puedo orar más. Creo que puedo sacar más tiempo de oración. Antes de que los nenes se levanten, durante el día, después que se acuesten, todo. Yo creo que sí. Entonces Pablo está diciendo, oren sin cesar. El verso 17 del capítulo 5, muy claro, muy simple, pero una exhortación que cambia vidas. Simple, ora más. Ora sin cesar. Recuerda, te hice la presentación de una iglesia joven que necesita instrucción. Aquí nosotros nos creemos que sabemos, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Yo sé, yo conozco los libros y todo lo demás. Pablo conoce mucho más que nosotros y lo simplifica de una manera que a veces es un poquito hasta como insultante. Nos sentimos insultados. Ore sin cesar. Muy simple, nada más. Ten paz con tu vecino, tranquilamente. No lo complicó de ninguna manera. Y la oración puede ser audible, puede ser silenciosa, puede ser privada, puede ser pública, puede ser formal, puede ser informal. La oración debe ser siempre con fe, como dice Santiago 1:6. En el nombre del Señor Jesús, como dice Juan 16, y en el poder del Espíritu Santo, como menciona Romanos 8.
Muy simple, la oración debe ser con fe, lo dice Santiago, en el nombre del Señor Jesús, lo dice Juan 16, y en el poder, con el poder del Espíritu Santo, Romanos 8. Filipenses 4:6 dice que oremos por todo, y esto también está escrito por Pablo. Tengo hambre, tengo sueño, se me rompió el carro, quiero crecer, quiero casarme, oremos por todo en todo momento, es lo que está diciendo Pablo. La respuesta bíblica a todo es orar sin cesar. ¿Pero qué? ¿Dios no conoce lo que yo siento acá? Dios no sabe, Dios sabe. Pero qué padre aquí, sabiendo que sus hijos tienen necesidad, no les gusta que le pidan la necesidad. Yo sé que mi hijo necesita hacer algo en el colegio, pero yo quiero que él me diga, papá, necesito ayuda. Ustedes que tienen hijos ya adultos también saben que sus hijos tienen necesidad, pero qué bien cuando el hijo viene y le dice, papá, mamá, necesito ayuda, ¿verdad? Dios es igual, acuérdate que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. La oración es la forma en que el cristiano se comunica con Dios. Oramos para alabar a Dios y darle las gracias y decirle cuánto le amamos. Oramos para disfrutar de su presencia y contarle lo que ocurre con nuestras vidas. Oramos para hacer peticiones, buscar orientación y pedir sabiduría. Y a Dios le encanta este intercambio con sus hijos de la misma manera que a nosotros nos gusta hablar con nuestros hijos. O quisiéramos hablar más con nuestros hijos. Yo tengo el nene mío de 15 años que no habla tanto ya. Antes hablaba un poquito más y lo que tiene son 15. Entonces tengo que ver cómo compro ese tiempo antes de que se me pase así. No es fácil, queremos hablar más con ellos. Y Dios quiere hablar más con nosotros. Por todo, en todo. Señor, no sé qué hacer, ayúdame. Eso es una oración. La Biblia no dice que la oración tiene que ser de 45 minutos a 1 hora. La Biblia dice, habla con Dios todo el tiempo. Señor, no sé qué hacer, dirígeme. Guíame, ayúdame. Y sigue. Padre, tengo hambre, ¿qué podré comer? Habla con Dios. Más que con ChatGPT. Chatty boy. Déjeme cerrar. No podemos seguir haciendo más. Esta carta, esta exhortación final de Pablo a la iglesia de Tesalónica, yo les exhorto a que ustedes luego, hoy, durante el día, la escuche o lea la palabra. Mira, no le va a tomar que 5 capítulos, 12 minutos, 10 minutos, 15 minutos lento, no se va a tomar mucho. La exhortación final a esta iglesia nos recuerda que la madurez espiritual no se demuestra solamente por cuánto conocemos la Biblia, sino por cuánto la vivimos. Recibir la exhortación es fácil, cumplirla no es fácil. Hacer como dice la palabra no es fácil. Y esta carta nos está enseñando y nos dice, no importa cuánto tiempo tú lleves en el Evangelio, no importa cuánto tú te creas que sepas, lo que importa es cuándo tú estés dispuesto a soltar y seguir. Y las cosas siguen igual y nada cambia. Claro, ¿cómo va a cambiar si no hemos cambiado acá? Si seguimos haciendo lo mismo. Es iluso, ustedes me dicen, es iluso pensar que algo va a cambiar cuando yo sigo haciendo lo mismo. Eso no es real. Hay que cambiar. Vivir en paz, ser paciente, animar al desalentado, ayudar al débil, mantener el gozo, orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagar el espíritu. Parecen instrucciones sencillas, pero requieren una vida completamente rendida a Cristo. El mismo Pablo, quien sufrió persecuciones, hambre, azotos, náufragos y lo dejaron por muerto, entendió que sus circunstancias no dependían de su conocimiento, sino de su relación con el Señor. Porque él puede tener todo, al parecer, feo o malo, pero cuando estamos con el Señor, todo parece como que todo va a pasar. Yo vacilo mucho al pastor Lucas, porque al pastor Lucas, ustedes que lo conocen, cuando ustedes le hablan, todo lo de él es, Pastor Lucas, hay un fuego, Pastor Lucas, el aire, Yo le pregunté, él cogió esa bocina, esa corneta, se la llevó para Honduras, y le pregunté cómo le funcionó. Todo es. Entonces está bien. Tiene si lo ven por ahí, tiene una heridita aquí. Estaba trabajando y una barra del trabajo salió zafá y la abrió. ¡Hey, estás bien! Todo es. Vamos a cerrar. Que nuestra fe no sea conocida solo por lo que decimos, sino por la manera que vivimos, para que otros puedan ver en nosotros el poder transformador de Cristo y darle toda la gloria. There's a lot of problems that we're all going to have. Issues, and we have a lot of different things that we go through all the time. But we have to remember this, and we have to remember this every day. There's someone above us that has control over us. We have to let go. We have to release, and we have to remember that we have to let him. Listen,
As we grow older and as we learn more things, there's a lot more things that are going to happen to us. But when we remember, Lord, help me. Lord, I can do this through you who strengthens me. Lord, I need to trust you. Problems won't go away. They never will. But you have a helper that's going to be there with you at all times, during everything, every trial, every tribulation. It won't stop. I promise you this. And this is what I tell my children also. Let's pray. Vamos a orar.